Hola chicos, bienvenidos a Qué Monito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Jay Garrick de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys en su versión Speed Metal. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como siempre, en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios y la pieza collectible, que en este caso sería de The Darkness Knight. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 12 años. La línea serie DC Multiverse. Nuestro personaje sería Jay Garrick y sería la pieza 2 de 4 para armar este collectible de The Darkness Knight. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal. Podemos ver tanto a nuestra figura como los accesorios y la pieza collectible desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse. Podemos leer el nombre de nuestro personaje Jay Garrick y finalmente McFarlane Toys. En la parte trasera podemos apreciar que dice McFarlane Toys. También nos dice que nuestro personaje sería Jay Garrick Speed Metal. Tenemos una ilustración bastante amplia de lo que sería la tarjeta coleccionable de The Darkness Knight en caso de que lanzaran un box set. Podemos ver un esquema de cómo realizar el armado de nuestra figura collectible y también un esquema de cómo vienen divididas las piezas collectible en cada una de las figuras de esta wave. También tendríamos las ilustraciones de las tarjetas coleccionables de cada uno de los personajes que nos incorpora a esta wave. Un poco más abajo tendríamos las redes sociales de McFarlane Toys. Finalmente nos encontraríamos con DC Multiverse, Jay Garrick, Speed Metal y McFarlane Toys para el último costado. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En cuanto al interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como los accesorios y la pieza collectible. En el caso de nuestra figura, esta viene sujeta con una liga de seguridad, al igual que sus accesorios. Para la pieza collectible tendríamos una cinta transparente. Detrás de esto nos encontraríamos con un cartoncillo, el cual como siempre tiene unas portadas clásicas de cómics en un tono azulado. Podemos ver la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos, lo primero que nos encontraríamos sería la pieza collectible de The Darkness Knight. Tenemos en este caso el rostro de nuestro personaje, donde podemos apreciar tiene un muy buen nivel de detalle, tiene un muy buen moldeado, un muy buen esculpido. Podemos ver incluso que la mandíbula puede abrir y cerrar. Eso es un muy buen añadido. En este caso el color sería en un tono oscuro translúcido. Aquí podemos apreciar que incluso se ve un tanto morado en la parte de las puntas. Se ve muy atractivo a la vista. Después nos encontraríamos con 4 efectos de relámpago, esto para poder simular que Jay Garrick corre mucho más rápido de lo normal. Aquí podemos apreciar que serían un par un poco más grandes, tiene una especie de agarradera para poderla colocar en la parte de las pantorrillas, y tendríamos un par un poco más pequeños, esto para colocarlo en los brazos, para darle un muy buen detalle y que esté muy completo en este aspecto. Después nos encontraríamos con la tarjeta coleccionable de nuestra figura. Podemos ver que dice Jay Garrick Speed Metal. En la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje y finalmente nos encontraríamos con la base genérica de DC Multiverse, donde podemos apreciar el logo de DC y también el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno, chicos, en cuanto a nuestra figura de Jay Garrick, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con nuestra figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Jay Garrick, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando por el moldeado y esculpido del rostro, el cual luce impresionante. Podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Incluso si ponemos atención, tenemos una especie de tatuaje que representa un relámpago en un costado del rostro. Tal vez se pierda un poco debido a la sombra que genera el sombrero, pero luce bastante bien. En cuanto al detalle de los ojos, está perfectamente bien definido. Tenemos unos rasgos bastante particulares para el rostro, luce bastante atractivo a la vista. En cuanto al sombrero, podemos apreciar que sería su clásico sombrero, aunque tiene algunos decos adicionales. Podemos ver que luce bastante atractivo y tendríamos también esas orejitas hacia los laterales, luce muy atractivo en ese aspecto.
Pasando a su paleta de colores, podemos apreciar que en este caso cuenta con un chaleco en un tono azul, al igual que el pantalón, y en el caso del chaleco podemos apreciar que tiene un contorno en un tono plateado, luce bastante atractivo. Esto combinaría perfectamente bien con el detalle del cinturón de cadenas, también las rodilleras, los protectores de los antebrazos que son bastante agresivos y también los protectores de las pantorrillas que tienen el mismo diseño, luce muy atractivo a la vista. Podemos apreciar que su camisa tendría una combinación entre rojo y amarillo, y al igual que los guantes y las botas, estas serían rojas, luce muy atractivo ese detalle. Podemos ver que también tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, podemos apreciar que tanto el chaleco como el pantalón tienen algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que representan. Podemos apreciar que los protectores tanto de las pantorrillas como de los antebrazos y también las rodilleras tienen un poco de detalle, tienen un poco de esculpido, incluso podemos apreciar en las rodilleras que parece que tienen unos broches hacia la parte trasera, todo está perfectamente bien definido. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Jay Garrick. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Su cabeza puede girar 360 grados, aunque hay que sujetarlo directamente desde el sombrero, ya que sería un tanto difícil intentar sujetarlo directamente del rostro. Aquí podemos ver que el giro es bastante limpio, puede liberar incluso la solapa del chaleco. Puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también, y moverse hacia los laterales para darle mayor expresión a nuestro personaje. En el caso de los brazos, estos podrían girar 360 grados, no están impedidos para nada, tienen un movimiento bastante limpio, cuenta con una ligera articulación de mariposa, esto para extender la posabilidad en nuestra figura. Podemos apreciar que si quisiéramos lograríamos un movimiento de cruz bastante amplio. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro, nos permite girar 360 grados, no está impedido para nada. Aquí podemos apreciar que el codo tiene doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, podría moverse hacia abajo, hacia arriba y también hacia los laterales, dependiendo el sentido del volumen. Del lado contrario sucedería exactamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el hombro, nos permite girar 360 grados, no está impedido para nada. El codo tiene doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, la muñeca giraría 360 grados, no estaría impedida para nada, podría ir hacia arriba, hacia abajo y también moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Pasando al cuerpo de nuestro personaje, tenemos un corte en la parte central que nos va a permitir girar 360 grados, no estaría impedido para nada. Puede moverse ligeramente hacia los laterales, inclinarse un poco hacia el frente, casi nada, y un poco más hacia la parte trasera, aunque se ve un tanto limitado por el moldeado de la vestimenta. Para la cintura tendríamos un corte que nos permitiría girar 360 grados de igual forma. Podría moverse también hacia los laterales, inclinarse hacia el frente, un poco más hacia la parte trasera, y en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Para la apertura del compás tendríamos un rango prácticamente perfecto, como siempre aquí podemos ver. Podemos ver que el rango de patada también sería bastante amplio, llegaría fácilmente a la media y hacia la parte trasera se detendría de una forma muy natural. Del lado contrario sucedería exactamente lo mismo, el rango de patada llegaría fácilmente a la media y hacia la parte trasera se detendría de una forma muy natural. Como siempre tenemos un ligero movimiento lateral en las piernas para darle un poco más de posabilidad a nuestra figura. En el caso de las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una flexión bastante amplia, aunque se ve ligeramente limitado por el moldeado de las rodilleras. Del lado contrario sucedería exactamente lo mismo, tenemos doble punto de articulación en las rodillas, tiene una buena flexión, aunque un poco limitado por el moldeado de la rodillera. Pasando a las pantorrillas, como siempre son completamente estáticas, no tenemos ninguna articulación, y en el caso de los pies estos pueden girar 360 grados, puede ir hacia abajo, también hacia arriba y articular en la punta. Del lado contrario sería exactamente lo mismo, gira 360 grados, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí. Para colocarle los efectos a nuestra figura, amigos, es bastante sencillo. En el caso de las pantorrillas es muy fácil. Únicamente tomamos uno de los efectos grandes de relámpago y vamos a entrelazarlo de esta manera. Tiene una apertura casi perfecta para que ensamble sin ningún inconveniente. Quedaría de esta forma. Aquí podemos apreciar que luce bastante atractivo a la vista.
Del lado contrario haríamos exactamente lo mismo. Colocamos el efecto grande en la parte de la pantorrilla y la rodillera y quedaría perfectamente sujeto de esta forma. Aquí podemos apreciar que luce mucho a la vista. Pasando a los antebrazos o codos, podemos colocarlos en esta posición también, que se sujeten de una forma muy natural, ya sea en esta posición o un poco más abajo, dependiendo de la pose que le queramos dar. Del lado contrario repetimos exactamente lo mismo. Vamos a aperturar ligeramente el efecto y que ensamble todo en su lugar. Estaría de una forma bastante sencilla y luciría mucho más a la vista nuestra figura. Podemos ver que no pierde para nada el equilibrio. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad a nuestro personaje, como siempre vamos a tomar la base genérica de DC Multiverse y mediante el poste que nos incluye con el orificio que tiene en la planta de los pies vamos a presionar ligeramente y vamos a colocarlo otra vez en la superficie. Mantiene muy bien la estabilidad y luce mucho, sobre todo si lo colocamos ligeramente de lado para que se aprecien mucho más los efectos. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Jay Garrick. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Jay Garrick en su versión Speed Metal de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, la cual en este caso vendría principalmente en un tono azul para su ropaje exterior, mientras que su playera vendría en un tono rojo con un símbolo del relámpago en amarillo, y podemos apreciar los protectores de los antebrazos, también el detalle de los protectores de las pantorrillas, las rodilleras, el cinturón de cadena, al igual que el contorno del chaleco y el sombrero en un tono plateado, hace que tenga un excelente contraste. En el caso de los guantes y las botas también vendrían en un tono rojo, que hace que tenga un muy buen diseño a la vista. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar que tiene un muy buen nivel de detalle. En el caso del chaleco podemos apreciar los broches para poder aperturarlo o cerrarlo. En la parte central tenemos un muy buen detalle para la cadena. En el caso de las arrugas de su vestimenta son bastante naturales e incluso podemos ver que el detalle del pantalón tiene algo de textura, luce bastante atractivo a la vista. Pasando a los protectores de los antebrazos, también de las pantorrillas y la cadena, podemos ver que se le da un diseño un tanto agresivo, luce muy bien en ese aspecto. Pasando al moldeado y esculpido del rostro, podemos ver que tiene una expresión bastante seria, luce muy bien en ese detalle, y tenemos también una especie de tatuaje que recorre todo un costado del rostro y baja hacia el cuello. Tal vez se pierde un poco debido al sombreado que le da el sombrero, pero aún así creo que luce muy bien en ese detalle. Pasando al sombrero de nuestro personaje, podemos ver que luce bastante clásico, aunque tiene ciertas diferencias, como sería esas marcas amarillas en todo el contorno, hace que tenga un diseño un tanto distintivo de la versión regular o clásica de este personaje. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, esta pieza tiene un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, y si lo acompañamos de una base creo que va a lucir mucho más a la hora de exhibirlo. Pasando a los accesorios de nuestra figura, tendríamos estos efectos de relámpago, que en este caso serían 4, adicionales a la pieza Collectible de The Dark Knight. En este caso a esta figura vamos a darle una B porque creo que tiene un muy buen diseño, luce bastante atractivo a la vista, es algo diferente a lo que nos representarían en la figura de Jay Garrick, ya que recordemos ya existe también la versión regular, pero en este caso creo que sí representa muy bien a su versión Death Metal. Bueno, chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Que Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Jay Garrick, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas. Hasta la próxima, chicos.